tardes a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de la temporada de arte de la Fundación Santander. Un calendario de actividades culturales para disfrutar y acercarse al arte en familia y sin salir de casa. Les recordamos que van a poder encontrar este y muchos más contenidos en la página web de Campus Santander y el Instagram de la Fundación Santander. Mi nombre es Mariano Rey y los invito a compartir este encuentro sobre lo que un músico puede contar. Aquí estamos y como les dije antes, mi nombre es Mariano Rey, yo soy músico, como verán, soy clarinetista, ya hace muchos años. Y en el encuentro del día de hoy vamos a hablar de muchos temas. Algunos se los voy a resumir ahora. El contacto, por ejemplo, de un músico con una orquesta, el trabajo que uno genera en los grupos de música de cámara, la docencia, ese mundo especial de enseñar, los viajes, los viajes, todo lo que podemos sacar en limpio y no tanto de los viajes, lo que nos dejan, las grabaciones, ese espacio tan silencioso que tenemos que nosotros los artistas que recrear como falsos vivos, ¿no? Tenemos que hacer como si ahí adentro hubiese aplausos. Los estudios de grabación, qué lugar hermoso para compartir con colegas también. Los conciertos, esos conciertos inolvidables, con grandes personalidades que hemos acompañado en orquestas o, por ejemplo, en grupos más pequeños. Esos conciertos que te quedan grabados para siempre, que te dejan mucha enseñanza. Las anécdotas dentro y fuera del escenario, todo lo que va sucediendo de manera pequeña y no tanto en los dos espacios que dan para largas charlas de café. Las relaciones personales y artísticas. No se olviden que nosotros los músicos trabajamos con la sensibilidad, la flor de piel de los sentimientos, ¿no? Tenemos que expresar por momentos una frase alegre y al segundo siguiente una frase triste. Por lo cual esos sentimientos y las relaciones interpersonales generan que a veces sea más fácil o no tanto para algunos. Y también la preparación a conciertos y audiciones. Cómo nosotros nos preparamos para un concierto. Muy similar como ustedes cuando ya sacan un ticket y preparan esa noche y la cena luego del concierto, etc. Es un momento especial. ¿Y qué sucede con esto de cómo hacemos para trabajar cuando hay un concurso y nosotros tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo y poner toda nuestra capacidad para ir y ganarlo, entrar a esa plaza que nosotros queremos? Bueno, estos y muchos otros temas más vamos a tratar en el día de hoy y a divertirse y a relajarse, porque este va a ser un encuentro súper divertido. Y sí, el mundo de las orquestas es un mundo particular. Yo tuve la suerte de entrar a una orquesta sinfónica a los 11 años. Estaba en séptimo grado y recuerdo que en el mes de julio rendí el concurso y a partir de ahí tuve que estar haciendo lo que me quedaba del séptimo grado libre y durante todo ese tiempo preparándome ya para lo que iba a comenzar en el mes de diciembre, ¿no? Y sí, realmente era como la mascota de la orquesta. Era muy pequeño. Si hoy lo pienso, me da un poco de escalofríos y digo, ¿qué hacía a esa edad allí? Pero bueno, entré por intermedio de un concurso. Esto sucedió en la Orquesta de Mar del Plata, donde yo nací. Y bueno, ahí era todo increíble. Sucedían cosas, claro, iban a dirigir maestros de toda la Argentina. En ese momento hizo su último concierto el maestro Washington Castro, cuando yo hice mi primer concierto de mi vida con una orquesta. Y imagínense, o sea, era todo una cosa
indescriptible, porque la cabeza de uno iba para 1000 lugares a la vez y se sentía observado por todos los colegas que, imagínense, uno siendo un nene de 11 años, ellos eran muy grandes todos. Pero también he vivido lindos momentos allí. Bueno, mi padre era el solista de clarinete, yo entré ahí como clarinetista, como tercer clarinete y clarinete bajo, que es el abuelo de los clarinetes. Y, y recuerdo también que el segundo clarinete, un tano divino, Eliseo, una persona que me hacía sentir muy a gusto y él trataba, claro, de compensar esa cosa de la edad, ¿no es cierto? Aunque bueno, yo me las rebuscaba muy bien para tratar de mejorar día a día e ir haciendo que ese lugar sea un lugar también de aprendizaje, por supuesto. Em, Giras hemos tenido con esa orquesta, hemos hecho conciertos al aire libre, han sucedido conciertos en la Catedral de Mar del Plata, me acuerdo, que ahí había así un frío, tocábamos todo prácticamente con pijama debajo de los pantalones y unas remeras debajo de las camisas blancas finitas, y así hacíamos los conciertos allí, que inclusive en verano adentro hacía frío. Eh, y de ahí, luego a los 19 años, vine a Buenos Aires, entré en la Sinfónica Nacional. Una gran experiencia fue eso y tengo algo para contarles interesante. Recuerdo que cuando hice la audición, era la primera vez en mi vida que me sentaba en una orquesta de ese tamaño, la Orquesta Sinfónica Nacional de Buenos Aires. Tiene 100 músicos. Y yo venía de una orquesta de 65 músicos en aquel momento en Mar del Plata, y la diferencia sonora había sido abismal. Y me acuerdo que cuando estaba en el medio de la audición, cuando nos toca una de las rondas, ya la ronda final, que es la prueba con orquesta, el primer solo que toco, dije, la orquesta se me vino encima, dije, wow, lo que hay que hacer acá, y en el momento, bueno, tocar con más sonido, esas cosas que uno tiene que ir desarrollando con propiamente proveniente de la capacidad de cada uno, ir cambiando in situ, ¿no? En el mismo momento. Lo mismo que haber hecho conciertos con esa orquesta durante ese primer año, del 92 al 93, de música que yo prácticamente nunca había tocado. La había escuchado, pero nunca había tocado. Entonces era toda esa preparación en casa, escuchando el disco, escuchando los CD, tocando arriba de los CD, mirando la partitura, siguiendo la parte y escuchando. Y bueno, después iba a los ensayos y era como si ya lo hubiera tocado, ¿no? Eh, Parte de ir generando esto de lo que se llama el oficio, ¿no? Luego, en el año 93, entré en la Filarmónica del Teatro Colón. Y wow, el Teatro Colón. Una vez un colega me dijo, vas a sentir lo que es verdaderamente tu casa. Y así es, al día de hoy realmente lo siento. El Teatro Colón es no solamente emblemático por la sala y por los artistas que han tocado allí, sino lo que sucede ahí adentro, ¿no? Un ámbito en donde uno se siente contenido, y sin ninguna duda el teatro da muchísimas satisfacciones. Eh, Desde ese momento aquí han pasado muchas cosas, obviamente en la orquesta. Han cambiado muchos integrantes, algunos bueno, han fallecido, otros se han jubilado, otros han optado por otros trabajos en el extranjero u otras orquestas en el país, y es un ámbito que se va renovando constantemente. Así que de allí al día de hoy, ya les voy a ir contando más detalles de lo que sucede en el mundo de una orquesta. En los grupos de música de cámara también, por ejemplo, los grupos de música de cámara se llaman más de 2 integrantes, ¿no es cierto? Hasta 15. Grupos donde generalmente se forman por compatibilidades que tienen que ver con lo artístico y lo personal. Afinidades, ¿no? Hemos hecho algunos grupos, los solistas de la orquesta, otros grupos no éramos solistas, así que se forman por esta cosa que tiene que ver
con la empatía, ¿no es cierto? El generar que lo que uno hace está correspondido por el otro y viceversa. En la música existe mucho esta cosa del ida y vuelta. De una manera muy fina podemos hacer que el otro se sienta incómodo. Por ejemplo, si dos músicos tocamos juntos, ¿no? Una partitura de una obra y yo toco un poquito más fuerte donde me corresponde, ya lo estoy tapando. Entonces le puedo generar o que el otro toque mucho más fuerte o le puedo generar una especie de "Hey, ¿qué pasa?", me va a decir el otro. ¿Qué estás haciendo? Entonces, con la música también se puede herir. Haciendo música también uno puede llegar a ser hiriente o generar algún tipo de desagrado en el otro, por lo cual hay que ser muy cuidadosos. Yo siempre digo que la música nos deja ser personas casi invisibles o el centro de atención de absolutamente todo. Por ejemplo, hay momentos de la música en donde lo que uno va tocando es más relevante y hay momentos que no. Uno tiene que saber muy bien ocupar todos esos espacios, ser de repente la tercera voz, que no significa que sea menos importante que la primera, pero al ser la tercera tiene una función específica. Eh, a cuando te toca hacer la primera, que pasa lo mismo con la tercera. Generalmente las primeras voces son un poco más líderes y de esa manera se genera que esté la locomotora allí, ¿no? Como se dice muchas veces, la locomotora, el vagón, el segundo vagón, el de carga y el de cola, ¿no? Y cada uno tiene una función diferente. En el paso de los años uno aprende a utilizar los sonidos como una muestra de quién es uno. Y de allí se va formando el artista y de allí se va formando la personalidad artística que uno va teniendo. Recuerdo, pasando al tema de la docencia, por ejemplo, recuerdo muchos alumnos que, bueno, habían desarrollado dotes artísticos increíbles después de mucho tiempo de estudiar y ganaban en un puesto en una orquesta de Salta, un puesto en una orquesta de Rosario, de Bahía Blanca, etcétera, de distintos lugares. Y de repente aparecían algunos inconvenientes que tenían que ver con las relaciones personales. Y recuerdo alguna que otra llamada: Mariano, mirá, me está pasando esto, de repente estoy tocando yo como primer clarinete, pero segundo clarinete tengo una persona de 63 años que se está por jubilar, que tiene un carácter medio así o asá, y ¿qué hago? Es complejo. Bueno, esto lo recuerdo muy bien porque eh, cuando entré en la Sinfónica Nacional, con 19 años, tener la responsabilidad de ser solista de fila de 4 clarinetes o a veces 5, teniendo solamente 19 años, suena a que si no tenés la edad no lo podés hacer. Y hay un poquitito de cierto, aunque hay otras cosas que terminan compensando esa edad, que es la capacidad artística que uno tiene. Si uno desarrolla ese espíritu artístico al 100%, eso va a terminar compensando y supliendo los pocos años que uno tiene de oficio. Los viajes, hablemos de los viajes. Eh, Hemos vivido con la Orquesta Filarmónica, es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Y con muchos grupos de cámara también, que estábamos hablando de ellos, experiencias fantásticas. Yo siempre digo que hacer un viaje con un grupo, ya sea dos, clarinete y piano, o una orquesta con todos sus empleados y la parte técnica, bueno, que somos como 150 o 160 personas, eh, es como para nosotros es como abrirnos la puerta para salir a jugar. Yo estoy siempre asombrado, hay esa energía de divertirse de una manera que vos mirás a un colega y decís, nunca lo vi así tan excitado, pero de esa forma, ¿no? Como prendido fuego, como ¿qué le pasa? Está tan contento. Sin ninguna duda las giras eh, ayudan a sentir que
somos los representantes de nuestro país y genera un orgullo súper especial que nos hace tener una energía también especial, ¿no? Estamos como en unas vacaciones, con la energía de unas vacaciones, en realidad, y con toda la fuerza para salir a mostrar lo que somos como grupo y como artistas. Y en esto de los viajes también se produce esta cosa de poder generar un acercamiento con los colegas. Claro, a ver, ¿cómo es la vida de un músico en cuanto a los ensayos? Uno tiene un ensayo de 3 horas, máximo 4, con 1 o 2 intervalos en el medio, y eso es todo por día. Claro, para llegar a ese punto uno se tiene que preparar muchas, pero muchas horas en casa, puertas adentro. Por lo cual el contacto que tenemos con los colegas es de esa cantidad de tiempo, 3 o 4 horas por día, donde ahí obviamente se estrecha el vínculo y se genera esto que yo le decía, de las relaciones personales y profesionales. Al estrecharse el vínculo, después al momento de tocar, hay una información extra allí que nos hace llegar mucho más fácil al punto máximo artístico que queremos lograr. Por lo cual, en estas giras, uno al estar más tiempo con los compañeros, en el avión, en los micros, las previas a los ensayos en los lugares, a los conciertos, lo que sigue después de los conciertos, cuando uno ya está un poco más relajado y arma grupos para salir a cenar, las estadías en los hoteles, todo esto genera un acercamiento por el cual uno se siente de otra manera con los colegas, siente que los conoce un poco más y afianza mucho la relación, y eso hace que el vínculo que uno genere, tanto en una orquesta como en los grupos de cámara, ayude al nivel artístico. También esto se da en las grabaciones. Las grabaciones, yo recuerdo grabaciones, a ver, yo soy muy ecléptico, no solamente me dedico a la música clásica, porque de chiquitito, como mi padre fue quien me enseñó a tocar el clarinete, lo he oído en orquestas sinfónicas, en quintetos de viento, grupos de cámara, ¿no? En orquestas de jazz, big band, en orquestas más reducidas de jazz. Entonces, he estado en contacto con distintos estilos de música. O sea, los estilos no hacen a un artista. En realidad, lo que hace a un artista es que uno pueda integrar distintos estilos en la vida de un músico. Por lo cual, esos distintos estilos en las grabaciones es una herramienta para vos, porque te vas a encontrar con que podés ir hacia tal lado o hacia otro. Por lo cual eso te da la facilidad de poder incrementar la variedad. Recuerdo grabaciones con Fito Páez, con Sabina, con el Nano Serrat, con Arturo Sandoval, entre otros. Y siempre la emoción de Charly García también. Siempre la emoción de brindar el máximo, ¿no? El año pasado, se me viene esto a la mente ahora, el año pasado, cuando tuve el honor y la alegría de ganar el premio Conex de Platino por los últimos 10 años como instrumentista de viento, me tocó hablar y decir unas palabras, y en ese discurso había algo a medida que iba llegando la fecha que a mí se me cruzaba en la cabeza, que era el 100%. Yo me siento que soy una persona que da el 100%, y ese 100% cuando uno lo da, es la energía, digamos, que está ahí involucrada, es tanta que ya sea para tocar excelente o no tanto, ese 100% pone a las claras que uno nació para esto y que tiene que ser leitmotiv. Entonces, ese 100%, por ejemplo, en las grabaciones, es algo fundamental. ¿Por qué? Ya lo vas a entender. Vos te encontrás, te dicen, toma uno, tocas. Tiene que estar, porque hay alguien que está pagando. Si hay alguien que está pagando la grabación, vos tenés que tocar lo mejor posible
como la persona quiere y en el menos tiempo posible, obviamente, porque si no, no puedes estar todo un día entero y que alguien te pague porque a vos te cuesta hacer tal o cual grabación. Entonces, esto de ser asertivo, esto de ser exacto en las grabaciones es fundamental. De allí es que salen también momentos mágicos, como yo les dije antes, hay que recrear ese espacio silencioso, ¿no? De un estudio de grabación. Vos entrás, todo silencio, cerrás la puerta y se hace como una pecera donde el silencio es más notorio que cualquier sonido que puedas tocar. Cuando todos nos quedamos en silencio 3-5 segundos antes de empezar la toma. Por lo cual, allí hay como una cosa de resolver, tenés que resolver, no te queda otra. Así que esa es otra de las perlas que suceden en las grabaciones y nos dan muchas satisfacciones. Los conciertos inolvidables, por ejemplo, también están de la mano de grandes artistas. Recuerdo Estadio de Boca Juniors con Pavarotti y la Negra Sosa. Dios mío, yo soy de Boca. En primero entrar a la cancha de Boca y segundo, lo que sucedió allí fue increíble. Con Plácido Domingo, con Alfredo Kraus, o sea, hay personalidades que, viste, que te dejan marca y esa marca tiene que ver con lo que son. Y hay un ida y vuelta siempre. Vos sabés que uno encuentra a veces que tiene la sensación como que va a tocar y es parte de algo y no tan importante como lo que está pasando allí de adelante con ese grande artista. Y en realidad lo que sucede es que ese gran artista está esperando de vos lo mismo que él está haciendo. Estamos hablando de ese 100%, ¿no? Así que en las grabaciones y en los conciertos esos inolvidables, todas estas cosas son energías. ¿Recuerdan esos momentos donde ustedes fueron a un concierto y notaron que el público no aplaudía tanto? Ustedes trataban de aplaudir, pero la energía era baja. El artista arriba del escenario todo eso lo percibe. Y obviamente que hacen un concierto fantástico, ¿no? No va a ser mal concierto por ello, pero todo esto influye a la hora de sentir algo especial en el aire o no. Esa energía que palpita, esa energía que nuevamente van a recordar algún otro concierto que fueron y fue exuberante los aplausos y había una energía, contacto visual inclusive del artista con el público y ustedes se sintieron parte de lo que sucedía ahí arriba. Sin ninguna duda es así. O sea, estén 100% seguros que lo que nosotros hacemos es acercarnos a ustedes para brindarles lo que somos como artistas y como personas. ¿A través de qué? De nuestros sonidos en nuestros casos. Por ejemplo, también alguna que otra anécdota dentro y fuera del escenario. Las anécdotas hay de todo tipo. Yo recuerdo algún que otro ensayo donde un colega, músico de la orquesta, tenía el pelo largo, así con rulos, ¿no? Entonces, en el momento que va saliendo de la sala de ensayo, el director de ese momento, una persona mayor y muy peculiar por su trato, su forma, era muy irónico, pero bien, desde un sentido divertido. Eh, y saliendo del ensayo le dice, señora, señora, y era mi colega. Bueno, este tipo de cosas pasan, como pasan cosas arriba del escenario también. Por ejemplo, recuerdo una vez, los conciertos no siempre salen perfectos, ni a veces salen solamente bien. A veces hay fallas enormes. Recuerdo un bis que hicimos con la orquesta y el maestro en ese momento, claro, ellos tienen que dirigir el tempo exacto de lo que vamos a tocar. Bueno, era como si hubiera dirigido exactamente otra obra, otra obra. Entonces la orquesta, mitad de la orquesta empezó a tocar al tiempo de lo que iba y haciendo la vista como que no existía el director y bueno, uno dijo, bueno, hay que tocar esto como va. No importa, se equivocó en ese momento, ya se va a acomodar. Nunca pasó.
todo el bis entero nunca pasó, habrá durado 3 minutos, es mucho tiempo para la música, 3 minutos. La otra mitad de la orquesta que les cuento, que iba al tiempo del director, o sea, a un tiempo que era como de otra obra, como si un tiempo intermedio era algo moderado de tiempo y el director dirigía rapidísimo, fue algo súper exultante de tiempo. Bueno, eso de alguna u otra manera hizo que la orquesta, mitad de la orquesta vaya un tiempo y la otra. No se pueden imaginar la sensación arriba del escenario de lo que fue eso, porque uno decía, por favor, me quiero bajar ya automáticamente de acá, y también uno sentía, por Dios, que esto se acomode, que pase. Bueno, que les cuento que el maestro en un momento hizo así, terminó la obra, los que iban más rápido terminaron antes, después se terminaron de acomodar, y los que íbamos al tiempo que íbamos, terminamos el momento que terminó la obra. Bueno, momentos como esos hacen que uno los recuerde, algunos no son muy gratos, otros sí. Por ejemplo, me acuerdo un director francés, con repertorio francés, haciendo con la orquesta, y recuerdo que al momento de pasar por una sección de una de las obras, uno sentía que su respiración, lo iba viendo, que su respiración iba como siendo cada vez más alta, y un enrojecimiento de los ojos, no les digo lágrimas, pero un enrojecimiento hablaba de su emoción en ese momento. Y eso te consterna, y eso te lleva también a un punto donde expresando te dejas llevar por esa sensación y entras como en un lugar diferente. También recuerdo una vez que toqué el concierto de Mozart, un concierto muy conocido para clarinete, en el Teatro Colón, y en el segundo movimiento, que es ese movimiento tan especial y tan bonito, que dicho por instrumentistas de otros instrumentos de viento, ese es el movimiento más bello, lento, que escribió Mozart para un instrumento de viento, ¿no? No lo dije yo, y recuerdo que en mitad del movimiento eh, se me vino la imagen de mi hijo naciendo, de mi primer hijo. Y fue una cosa emocionante por un lado, se ve que los sonidos me transportaron a aquel momento, a ese momento de emoción, de ternura, ¿no es cierto? Y me llevaron a un estadio emocional, wow, que tuve que también controlar, porque uno está haciendo un concierto, se puede emocionar, pero tampoco podés ponerte a llorar y parar de tocar, y porque estás haciendo un concierto en vivo, por lo cual hubo que contener un poco las lágrimas, la emoción así tan afuera, y mantenerla dentro del ámbito de poder seguir tocando, ¿no es cierto? Son todas cosas que van pasando, que nos suceden, que quizás ustedes se dan cuenta de algunas cosas, pero lo que nosotros estamos viviendo ahí arriba es como cada segundo pasa algo distinto, y desde las emociones suceden muchísimas cosas. Por ejemplo, otra de las cuestiones es las miradas entre los músicos. Seguramente lo habrán experimentado. Hay conciertos en donde los músicos ni se ven, y otras que se ven mucho, que se sonríen, que no están actuando de una manera exagerada ni nada de eso, sino están llevando sus emociones al momento del concierto y lo están haciendo visible. Y eso también genera un acercamiento con el público. Bueno, miren, les propongo algo. Para seguir el encuentro ahora, vamos a compartir, y fundamentalmente para que vean lo que sucedió también ahí en una fusión entre Ucrania y Argentina. El año pasado hice un concierto en Kiev y toqué con una pianista ucraniana. E hicimos tango. Así que en este momento vamos a compartir qué pasó allí, y seguramente van a ver miradas, van a ver gestos, van a ver características que habla de la hermandad que sucedió en ese momento, y todo lo que la música puede sortear y generar por medio de este tipo de puentes.
Aquí estamos nuevamente para continuar con este encuentro y para seguir hablando de estos temas que, como denominamos hoy, es lo que un músico puede contar, ¿no? Hablamos también de la preparación para conciertos y audiciones, ¿no? Esa es otro métier que tenemos los músicos, ¿no? En la introducción, ¿se acuerdan que yo les dije es muy parecido a todo ese glamour que tiene cuando ustedes se preparan desde el momento que sacan el ticket hasta que van y preparan una noche con concierto y cena? Bueno, igual, para nosotros, de alguna manera, si bien en la preparación anterior, puertas adentro en casa, es exhaustiva, tiene mucho de estudio, mucho de concentración, de detalle minucioso, y todo esto, el ir al concierto para nosotros es un momento de alegría, un momento de compartir, un momento de estar con ustedes, de hacerlos parte. Yo siempre digo, tendría ganas de estar entre medio de ustedes tocando, eh, como si me pudiese meter por entre medio de las butacas, ¿no? Y, y eso es lo que trato de hacer siempre, de generar que ese momento sea de ustedes subirlos al escenario, ¿no? También es lo mismo, o yo estar con ustedes o ustedes conmigo, tratar de generarlo. Lo que siempre me pasa es que me resulta interesante y un desafío hacer desaparecer como la fosa de los cocodrilos, ¿no? Entre medio del músico y el público. No, todo lo contrario. Para nosotros es un momento de alegría, un momento de mostrarnos quiénes somos, de poder compartirlo con ustedes, de sacarles una sonrisa y a veces una lágrima también. Recuerdo en este momento, alguna vez, siempre uno recibe comentarios que son indescriptibles y muy difíciles a veces de poder compartir, pero voy a hacer lo posible. Recuerdo una vez que una señora me dijo, cuando usted tocaba, yo recordaba cuando mi madre me preparaba para ir al colegio. A ver, es como la transporté. Y de estas cosas pasan mucho, pasa muchísimo. Otra vuelta, un señor de mediana edad, 60 años, me dice, ¿sabe qué, señor Rey? Eh, yo hacía mucho que no venía a un concierto, porque había fallecido mi hermano, y con él íbamos a los conciertos juntos, y desde que falleció, ya hacía como 10 años prácticamente, yo no iba a los conciertos, pero con mucho esfuerzo me animé a venir y usted me ayudó a hacer ese proceso de duelo, de cerrar ese proceso de duelo eh, que tanto me costó. Y yo me quedé helado en ese momento porque dije, wow, o sea, cuánto poder que uno tiene como músico, ¿no es cierto? Llegás al corazón del otro, le removés historias, le haces recordar historias, le llevas a distintos estadios. ¿Se acuerdan que en un momento del encuentro de hoy hablamos de los sentimientos, ¿no? Que uno podía decir una frase de una manera alegre o triste. Bueno, esto de alguna manera arranca los sentimientos del público y a uno lo lleva a ese lugar donde tiene el poder de entrar en el corazón de los demás. Y es lo que uno genera. Uno quiere entrar en el corazón del otro, pero también le brinda el corazón de uno mismo a los demás para que lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Y, y en este tema de la preparación para los conciertos y todo esto, y a los concursos, aparece todo un temario que tiene que ver
¿cómo hacemos, no? Para puertas adentro. ¿Se acuerdan que más de una vez a los músicos nos preguntan, che, ¿y vos de qué vivís? Y bueno, pareciera como si uno no viviese de la música, ¿no? Como si fuera solamente un hobby. ¿No se imaginan la cantidad de horas que hay puertas adentro en el trabajo de un artista? Son horas y horas que uno está trabajando puertas adentro en casa, rindiéndole una cantidad de tiempo increíble a pequeños detalles. Nosotros tenemos que ir hilvanando nota por nota lo que queremos decir. No es simplemente un sentimiento momentáneo, sino tenemos que generar esta cosa de ir como sumando, como un rompecabezas, toda la obra y ir desglosando para entender de qué se trata la obra y poder de alguna forma armarla para después expresarla, que siempre va a variar, porque ustedes saben muy bien que no hay dos formas iguales de expresar una misma obra. Si bien el macro de la obra, uno obviamente la tiene bien entendida y va a buscar la forma de hacerla de una misma manera, bueno, los momentos van a hacer que eso pueda ser un poquitito diferente uno del otro. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que yo decía de la energía, de los aplausos y el público? Y bueno, lo mismo, o de la energía del propio artista. Muchos hemos pasado por momentos difíciles en la vida y la profesión te lleva a que vos tengas que subir al escenario, a hacer música y a poner tu 100%. Y aunque estés dolido o aunque estés afectado, digamos, por algo que no fue grato, en ese momento te puedo asegurar que un gran artista lo disimula, pero algo se le va a notar. No es que al 100% uno no le notas absolutamente nada. En el decir, en la forma, en la intensidad, siempre hay detalles en donde vos decís, si lo venís siguiendo a ese artista, decís, algo pasa. Y bueno, sí, todo afecta, todo afecta. Y ya llegando al final de este encuentro, me queda agradecer al Mozarteum argentino y a su bellísima gente por haberme invitado a formar parte de este ciclo de encuentros de la Fundación Santander. Los invito a que me sigan por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también por intermedio de los conciertos en el Teatro Colón junto a la Orquesta Filarmónica y el programa de radio que llevo ya hace 6 años en Nacional Clásica 96.7 FM. Los sonidos del viento se llama el programa, un programa dedicado al mundo de los instrumentos de viento. Como verán, el clarinete forma parte de mi vida en todo sentido y esa parte ecléptica mía también hace que forme parte del mundo radial con este programa que me acerca muchísimo a la gente y que me permite poder llegar a todos ustedes desde ese medio, de la misma forma que está sucediendo hoy. Por mi parte queda agradecer su presencia, los invito a más encuentros y los saludo con un poquito de estos sonidos.